Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No deja de sorprender a muchos que China esté compitiendo con Estados Unidos por convertirse en la primera potencia económica mundial. En este primer cuarto del siglo XXI, los rascacielos en las grandes ciudades han crecido gracias a ese extraño capitalismo pasado por el tamiz del socialismo que triunfa en China. En 1949, Mao Zedong fundó la República Popular China sobre ruinas de guerra y sueños igualitarios en un país agrario y empobrecido. El gran salto adelante fue la estrategia de Mao para superar a las potencias occidentales, pero el resultado fue una hambruna parecida al Holodomor en la Ucrania soviética. Hasta que Deng Xiaoping en 1978 trajo reformas y apertura, una vía milagrosa que hizo que el PIB creciera un 9,5% anual promedio hasta 2018. 800 millones de personas salieron de la pobreza, un hito en la historia de la humanidad. El gran acelerador, la entrada a la Organización Mundial del Comercio en 2001. China se consolidó como rey del comercio en 2013, cuando superó a Estados Unidos como mayor exportador, con Asia como principal destino. Pero sus tentáculos se extendieron. En 2025, el dragón exporta innovación, inteligencia artificial, que deja enormes deudas económicas. En América Latina, el comercio bilateral pasó de 14.000 millones de dólares en el año 2000 a 518.000 millones de dólares en 2024. China, primer socio en Sudamérica y segundo en toda la región latinoamericana y caribeña, detrás de Estados Unidos. Soya, cobre y hierro. El 72% de las ventas son materias primas de América Latina para fábricas chinas. A cambio, electrónicos baratos chinos que inundan mercados. Pero las razones de ese éxito no son solamente económicas, como nos sugiere nuestro invitado de hoy, el sociólogo peruano Julio Roldán, en su libro China, el nuevo centro de la civilización. Muy buenas tardes, Julio. Bienvenido de nuevo a Radio Francia Internacional. Buenas tardes y una vez más agradecido por la invitación y, dispuesto a responder las preguntas que tú me plantees. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Más allá de ser la primera potencia mundial, China puede ser el nuevo centro de la civilización mundial. Ese es un plan. Los chinos trabajan a mediano y a largo plazo. A mediano plazo es centrando especialmente en el plano económico y lo llaman la segunda ruta de la seda, la llamada segunda ruta de la seda. Eso implicaría más o menos 40, 50 años. Y luego el proyecto a largo plazo, que implicaría que ellos se conviertan nuevamente, después de 3.000 años, en el centro de la civilización mundial. Pero para eso tienen que solucionar algunos problemas fundamentales que trascienden lo económico. Tienen que desarrollar y trabajar, solucionar el tema diplomático, el tema político, el tema militar y el tema cultural, y dentro de ello, sobre todo, el tema del idioma. Imagínate. Estados Unidos es un país, digamos, adolescente, va a cumplir solo 250 años, pero que China, la civilización china, tiene más de 5.000 años, ¿no? Esa es la gran diferencia entre esas potencias. Esa es una diferencia, porque, como decía Hegel, el peso de la historia juega un papel muy importante. Es por eso que los chinos tienen 5.000 años de cultura y 3.000 años de civilización. La civilización entendida como existencia de ciudad y Estado apareció en esa zona del mundo, en China. Por lo tanto, eso les da una personalidad, una tranquilidad, como quien dice, nosotros conocemos todo esto. Es por eso que para ellos el tiempo es importante y lo miden. Antes lo medían a través de las dinastías, después lo han medido a través de últimamente lo están midiendo a través de los siglos, mientras que en Occidente se mide a través de los años. Es por eso que ellos tienen una mirada mucho más larga, mucho más profunda, y saben que el tiempo juega a su favor. A través de los años y a través de las elecciones, ¿no? Este fin de semana en Perú se vota la segunda vuelta para las presidenciales. ¿Qué tal, cómo están las cosas? Ahí está muy dividida, ¿no?, la situación en Perú.
Bueno, Perú es un país muy complejo, terriblemente complejo, donde el clasismo, el racismo, el culturalismo, el centralismo están totalmente vinculados, relacionados y entretejidos. Creo que esas elecciones, en el fondo de los fondos, no va a solucionar, no diríamos nada, pero no va a solucionar los problemas de fondo, porque en ninguna parte, menos en América Latina, las elecciones han solucionado los problemas. Son problemas históricos que vienen desde hace 200 años atrás, y los dueños del Perú, el poder en el Perú, siempre se va a mantener con elecciones o sin elecciones. Terrible. Volviendo a la cultura milenaria china, es cierto que nuestra cultura greco-latina procede de esa cultura oriental china. El tema central es que nosotros debemos el planeta Tierra, la humanidad nos regaló a África. La cultura y la civilización aparecen en China y luego avanza por el Medio Oriente. Es por eso que en el Medio Oriente aparecen en esa zona las 3 religiones abránicas, pero como herencia de la cultura, de la humanidad, hasta llegar a Europa, sobre todo con los presocráticos, que tienen un gran aporte, y es el aporte de la razón. En Europa, en Grecia, concretamente los presocráticos, quienes descubren el papel de la razón, mientras que en India y en China todavía están los mitos, las leyendas, en el Medio Oriente están las religiones. Europa tiene y contribuye a la humanidad, entre otras cosas, con el desarrollo, la sistematización, el trabajo con la razón. Por supuesto. En tu libro sostienes que el secreto del éxito chino es su confucianismo, que es una filosofía, una ética, pero no una religión. Entre otras cosas, tiene que ver esta combinación entre el pragmatismo, especialmente el pragmatismo norteamericano, que han copiado el pragmatismo norteamericano y lo han unido, lo han misturado con el pragmatismo también confuciano. Entonces el éxito tiene que ver con este marco teórico, con este marco, no digo filosófico, sino con esta ideología, con esta filosofía de la vida, y cómo eso lo van implementando en el plano social, en el plano político y en el plano económico. Es decir, son 2 corrientes que no se contraponen, sino más bien que se conjugan. El pragmatismo norteamericano y el pragmatismo chino, especialmente recogido a través de Confucio. ¿Qué pasó para que China, después de 3.000 años de civilización, no esté a la altura de los europeos o de Estados Unidos? ¿Cuál fue la causa de ese estancamiento? Hay varias, entre ellos la existencia del imperio, el imperio celestial de los hijos del cielo, en las luchas internas entre los terratenientes, los campesinos, en las distintas clases al interior, que no les permitió, y acá está el punto clave, no les permitió desarrollar lo que en Europa se llamó la revolución industrial. China perdió su lugar en la historia, prácticamente fue relajado a un segundo o a un tercer plano, que no tuvo la oportunidad o no pudo forjar la revolución industrial. A esto agréguese la influencia externa. Varias veces China ha sido dominada, controlada, pero nunca ha sido destruido el Estado chino. Entonces eso es lo que debemos tomar en cuenta. Pero reiterando, clave fue el tema de la revolución industrial. Precisamente China desde el 2014 es el principal socio comercial de Perú, tú que eres peruano, desbarcando completamente a Estados Unidos. Un buen ejemplo de ello es el puerto de Chancay. ¿Cómo vive un peruano esa construcción de ese gigantesco puerto, no lejos de Lima? Te diría con honestidad, sé poco, porque yo vivo 34 años en el extranjero, en el exilio, y tengo algún tipo de información, pero no vivo directamente como para decir, mira, están planteando esto. Pero lo que se puede decir a la distancia es que, lógicamente, es un puerto gigantesco. Son 6 plataformas, solo se han construido 2, y es parte del plan de la Ruta de la Seda
porque necesitan transportar las mercancías, los productos, utilizando el Pacífico. La gran lucha que va a venir entre Estados Unidos y China, que son los dos grandes titanes, va a ser por el control del Pacífico. Y en esa perspectiva, el puerto de Chancay juega un papel muy importante. Estados Unidos no quiere saber nada con la existencia de ese puerto, porque sostienen que los chinos dicen, es un puerto de carácter comercial, pero ellos dicen, ¿quién garantiza que de acá a 2, a 3, a 5 años las plataformas restantes que ellos van a construir lo conviertan o lo estructuren para que sea un puerto militar? Ahí puede venir un gran problema. Perú va a ser el escenario, podría ser el escenario del enfrentamiento directo entre China y Estados Unidos. ¿Qué beneficio va a traer para la gran burguesía peruana, para el gran comercio peruano? Seguro que va a traer muchos beneficios, pero para el pueblo llano, que son 9 o 10 millones de gente que vive en la pobreza y en la extrema pobreza, no va a significar absolutamente nada, así como no significan las minas. Perú es un país minero por excelencia, pero todo el oro y la plata que han producido, que han extraído de Perú desde el tiempo de los españoles, ¿qué beneficio ha traído para las mayorías? Posiblemente para un grupo pequeño, sí, pero para las mayorías nacionales, en absoluto. Hablando de riesgos militares, ¿cuál es la ventaja de China sobre Estados Unidos? Quizás porque no está embarcada en guerras como Irán o como Rusia en Ucrania. Aquí vamos a ver un tema un poco más filosófico que nos orienta, nos ayuda a comprender tu pregunta. Para esto nos basaremos en Immanuel Kant. Kant sostiene que para hacer una investigación científica seria hay que tomar en cuenta 3 conceptos. Un concepto es el concepto de el hecho. 2, el tiempo. Y 3, el espacio. El hecho es que las dos superpotencias, China y Estados Unidos, están enfrentados. Tienen ahora una guerra comercial. Es posible que después avance a una guerra política o a una guerra diplomática y culmine con una guerra militar. Pero vamos a ver por qué y cómo lo explicamos esto. Estados Unidos, los teóricos norteamericanos dan mucho más importancia al espacio y los chinos dan mucho más importancia al tiempo. ¿En qué consiste el espacio? Estados Unidos, como un país continente, es un país continente, tiene 2 océanos, tiene el Polo Norte, pero la concepción que tienen es expandirse, es la típica de todos los imperios, o en ascenso o en decadencia, buscar de expandirse, ganar territorio. Es por eso que un sector de los teóricos norteamericanos plantean que hay que ganar espacio. Somos un país con estas características. Necesitamos Canadá, necesitamos México, necesitamos Groenlandia. En segundo lugar, existen 800 bases militares de Estados Unidos en el mundo. En tercer lugar, especialmente el mar de China y el mar Índico están prácticamente infestados de submarinos norteamericanos. Entonces ellos tienen la concepción del espacio, hay que ganar espacio. Para controlar mejor necesitamos nosotros el espacio. Los chinos trabajan en otra dirección. A nosotros nos interesa especialmente el tiempo. Su pasado es el país descubridor e inventor por excelencia. Ellos tienen sus planes. A nivel del China hay una trenza que es el gobierno, es el Estado y el partido que se llama comunista. Entonces ellos dan una dirección, tienen planes, tienen programas a mediano y a largo plazo, mientras que en Estados Unidos hay un problema que solo se dedican a administrar el sistema. Los chinos están innovando el sistema, cambiando, mejorando, convirtiéndose en la locomotora del capitalismo en el mundo. Entonces ellos saben perfectamente estas condiciones, saben que el tiempo juega a su favor, saben que después del control económico vendrá el control político,
vendrá el control diplomático. China solo ha solucionado un problema diplomático, uno en estos últimos años, el tema de Irán con Arabia Saudita. No se meten, no ponen condiciones. ¿Por qué? Porque no es el momento. Ya vendrá el momento. Hay que dar tiempo al tiempo. Ellos avanzan sin prisa y sin pausa, porque tienen planes, programas, y hay una dirección que orienta y saben hacia dónde van. Estados Unidos no. Entonces aquí juega un papel fundamental lo que es el tiempo. El tiempo juega a favor de China. ¿Hay que considerar a China como una amenaza para Occidente o simplemente nos estamos hundiendo solos? Nuevamente volvemos a la filosofía. Lo que determina es lo interno y lo que condiciona es lo externo. Occidente, entendido como Europa y Estados Unidos, llega un momento dado que se va agotando. Entonces, al agotarse el sistema capitalista como ellos lo administran, como ellos lo conceptualizan, al agotarse, en política como en la física, siempre el vacío no existe. Alguien comienza a ocupar ese lugar. Y el que se avisora, el que comienza a tomar cuerpo y convertirse en el gran poder es China. Hoy solamente en el plano económico, pero ya vendrá en los otros niveles. ¿Qué va a pasar? Occidente no va a desaparecer. Estados Unidos tampoco va a desaparecer. Lo que pasa es que ya no va a ser el centro de la civilización. El centro de la civilización se está desplazando de Occidente, especialmente Estados Unidos, hacia el Oriente, hacia China. Es decir, nosotros ahora que estamos conversando acá, estamos siendo testigos directos, presenciales, del cambio del centro de la civilización que está ocurriendo 3.000 años después. Pero no somos conscientes, no nos damos cuenta. Ese es el gran problema. Apasionante. El francés André Malraux, que fue el primer ministro de Cultura del mundo, dijo que si el siglo XXI no era espiritual, no sería. Se equivocaba, me imagino, ¿no? Porque el siglo XXI finalmente será el siglo chino. Sí, los chinos hablan que el siglo XXI es el siglo del orgullo chino. Y definitivamente, si nosotros vemos el desarrollo económico, comercial, tecnológico de China, avanza en esa dirección. Pero, como repito, ellos ven los procesos a mediano y a largo plazo. Eso implica 40, 50 años, 80 o 100 años. El gran problema es, como vemos, Europa, después de 500 años, dejó de ser el centro. Europa, con el Renacimiento, se convirtió en el centro de la civilización. Veamos todo lo que sucedió en Europa, la revolución industrial, la revolución francesa, la revolución filosófica en Alemania y la aparición del nuevo colonialismo y el imperialismo, la Primera, Segunda Guerra Mundial. Pero este fenómeno desplazó de la Europa continente hacia los Estados Unidos, y en los años 20 hubo muchos teóricos europeos que ya trabajaron y hicieron ver lo que estamos hablando en este momento. Spengler, la decadencia de Occidente; Ortega y Gasset, la rebelión de las masas; Thomas Mann, consideraciones de un apolítico; o Sigmund Freud, el malestar de la cultura. Es decir, ya en los años 20 plantearon que Europa entraba en decadencia y esto se desplazaba a Estados Unidos, que Hegel ya lo había previsto. 100 años antes Hegel dijo el país del futuro es América. América como sinónimo de Estados Unidos. Julio, si volvieses a este programa 20 años después, ¿qué indicador nos podría mostrar que China es el nuevo centro de la civilización? Quizás la filosofía china que nos invada, quizás la manera de pensar, la manera de trabajar. Ahí hay un problema, una situación que lo que nos permite a nosotros comprender con profundidad los fenómenos es vincular lo histórico con lo económico. Es decir, la economía es la base para poder entender la historia. Sobre estos dos pilares se levanta lo que es el tema social, el tema político y el tema cultural. Cuando se alimentan mutuamente entre la cultura, la filosofía, la historia y la economía, entonces vemos con mayor claridad que los fenómenos cambian y avanzan. ¿Qué sucede? China
si no sucede algo fuera de lo normal, si más o menos nosotros observamos con lógica, en base a los datos que tenemos, en base a la información que se tiene, China seguramente ya es la primera potencia económica, pero ninguna potencia se quiere quedar en lo económico. Todo hace pensar que avanza en el plano social, político, cultural e idiomático. Y para eso cuenta, además de su cultura, además de su historia, cuenta también con una cantidad de millones de chinos, que es un mercado interno extraordinario. Y además de eso, no nos olvidemos que es un pueblo creador e inventor. Ellos estarán viendo eso y van a tener que solucionar algunos problemas, por ejemplo, de la cultura. Van a tener que flexibilizarse. No puede ser la cultura china la que se imponga, imposible. Ninguna cultura se impone. Todas las culturas son misturas. Todas las culturas son injertos, son combinaciones. Y por lo tanto, China saben perfectamente eso. Y dentro de ello también su idioma van a tener que flexibilizarlo, modificarlo. Y yo podría decir que hasta dejarlo. Porque, como vemos, el 70% de países en el mundo, su base es el idioma indoeuropeo. De esta población, el 70% de países. El 70%, su base para la estructura del idioma es el alfabeto latino. Por lo tanto, creo yo, si seguimos esta lógica, que el futuro se va a hablar un idioma, posiblemente un idioma universal. Va a haber muchos idiomas privados, regionales, pero un idioma universal que va a tener posiblemente su base en lo que venimos hablando, es decir, en un idioma indoeuropeo y no en el idioma chino. Y ellos saben, y ellos tienen que trabajar ese tema. De momento es el inglés, de momento. Por ejemplo, y es un idioma de raíz indoeuropea, germano-indoeuropea. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita, es el sábado 6 de junio por la tarde, aquí en París, en el Movimiento contra el Racismo y por la Amistad de los Pueblos, qué maravillosa asociación, donde Julián Roldán va a presentar su libro China, el nuevo centro de civilización. Muchísimas gracias, Julio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti y espero en algún momento volver a visitarte. Cuando quieras. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Robin Cousineau y a Stéphane Defossé, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y vamos a saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Lima seguramente, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y también una red de televisión que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.